2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, jóvenes y señoritas? Es un placer poder nuevamente encontrarnos. Mi nombre es Cecilia Torres Choqué y en esta oportunidad desarrollaremos un contenido para el área de comunicación y lenguajes, sexto grado de secundaria. ¡Comencemos! Para poder analizar con mayor precisión el tema que a continuación desarrollaremos, voy a presentar un texto muy importante, el cual titula Importancia de la lectura crítica, de Jesús Erazo. Importancia de la lectura crítica, Jesús Erazo. La lectura crítica es la lectura realizada de un modo analítico. Esto significa que además de comprender lo que se dice en un texto determinado, se intentará analizar lo expresado para verificar sus aciertos, sus errores y los modos en que se presenta la información. El segundo paso para lograr tener una lectura crítica es leer otra biografía o fuente que trate del mismo tema. Para ello se deberá repetir el paso anterior, intentando lograr una comprensión cabal de estos otros enfoques. Finalmente, conviene realizar una comparación entre los datos y los argumentos o argumentaciones esbozadas en estas distintas variantes de tratamiento. Este tipo de circunstancia lleva a la posibilidad de tener diversas visiones y compararlas entre sí, logrando evitar quedar reducido a una sola interpretación y presentación de datos. Como puede verse, para realizar una lectura crítica se debe emplear una dedicación y mismo tiempo que al realizado cuando se lleva a cabo una lectura ingenua. Esta circunstancia es el motivo del por qué una lectura analítica a este nivel suele ser patrimonio de profesionales, para quienes es improcedente una lectura de poca atención. Suele ser gente cuyo medio de vida está vinculado al tópico tratado. No obstante, es cierto que existen matices a la hora de disponernos a leer cualquier texto. El hecho de estar informados siempre nos inclinará a tener una mayor capacidad crítica, un acervo de herramientas propicias para desmenuzar un discurso. Ahora desarrollaremos el tema. Para esto vamos a hacer hincapié en la lectura crítica. ¿Es importante? Por supuesto que sí. Muchos saben leer, pero muy pocos entienden lo que leen, y eso es algo muy común. Esto último es muy frecuente, ya que es lo que se toma en cuenta para una lectura profunda y para una mejor comprensión. Ahí la formulación de la lectura crítica. Ahora vamos a ver qué es la lectura crítica. Para estudiar con mayor precisión este tema, tomemos en cuenta que la lectura crítica o valorativa es de mayor complejidad, es decir, existe un mayor grado de comprensión. Además, que después de una buena lectura, no solo podemos sostener lo que hemos leído, sino también podemos identificar la posición e intención del autor. Así también podemos ver el impacto del tema. Hay algunos elementos que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, debemos sostener una muy buena argumentación. También podemos demostrar una posición frente a la lectura que hayamos realizado. Para realizar una lectura crítica se debe partir del pensamiento crítico, es decir, tenemos que cuestionar, analizar, valorar, sacar una opinión propia de todo cuanto hemos leído. Es importante hacer una evaluación de todo lo que hemos ido realizando, ya que esto nos permitirá conocer con mayor precisión y también nos permitirá aceptar las ideas o rechazar estas ideas que ha propuesto el texto. Vamos a ver ahora términos a diferenciar. Y es que es necesario que nosotros podamos diferenciar estos dos términos, es decir, el término de crítico y criticón. ¿Cuántos de nosotros no hemos podido en algún momento observar personas que critican y no proponen ciertas cuestiones? Ahora vamos a diferenciar estos dos. Crítico. ¿Qué es el lector crítico? Es aquel que dialoga con el texto, es decir, conoce la información que éste tiene. Además, que puede presentar esta de manera fluida. También en la lectura crítica nos dice que el lector debate con palabras, desmenuza el texto y presenta una actitud bastante positiva. En cambio, el lector crítico, o el criticón en este caso, es aquel que no hace eso. Expresa opiniones superficiales, critica todo el tiempo, no propone ningún tema, además que es una persona bastante negativa. Bien, hagamos un pequeño paréntesis aquí. No queremos ser personas criticonas o lectores acríticos, como también se los conoce. Debemos ser lectores críticos y propositivos. Muy bien.
Ahora sí, vamos a tomar en cuenta los criterios para una lectura crítica. Y es que cuando ustedes han leído un texto, muchas veces no lo han llegado a comprender y hay algunos criterios que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder de alguna manera superar estas dificultades. Primero, tenemos que leer el texto hasta comprenderlo, es decir, no importa si son 2, 3, 4 veces. Ya en el curso de cuarto grado hemos visto que un texto tiene que ser leído mínimamente 3 veces, ¿no? Pasamos por la lectura panorámica, una lectura general y una lectura en donde ya podemos identificar de manera fácil la parte principal y la parte secundaria dentro de las ideas, ¿no? Ahora también es importante que tomemos en cuenta hallar estas ideas. ¿Por qué? Porque si no las encontramos no vamos a poder encontrar y ver la esencia misma del texto, ¿no? Bien, debemos de analizar también los argumentos que vamos a, de alguna manera, rescatar y de alguna manera también vamos a, con estos, defender la lectura que hayamos realizado. Muy bien, ahora sí, vamos a ver que si se hallan términos desconocidos en la lectura, y es que a muchos les ha debido ocurrir esto, debemos de buscar en el diccionario. Yo sé que muchos de nosotros ya por esta evolución tecnológica que hemos tenido no consultamos el diccionario, pero si bien no lo tenemos impreso, lo tenemos en medio digital y es muy oportuno que nosotros podamos disipar esas dudas. Para hacer una lectura crítica, el lector también puede formular varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué pasa? ¿Cómo calificarías esta lectura? Son ciertas cuestionantes que al lector le van a permitir de alguna manera realizar un buen abordaje de la lectura, ¿no? Entonces tenemos que ver que la lectura sea interesante y también los conocimientos sean ordenados y concisos, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver que al interpretar la lectura o al ver ciertas características de la lectura tenemos que ver la intención del autor, interpretar esta intención, es decir, qué es lo que quiere decir el autor. Y solamente vamos a llegar a este punto cuando abordemos el texto y lo leamos en profundidad, ¿no? Y seamos capaces de plantear cuestionamientos sobre el contenido, es decir, vamos a determinar aciertos, desaciertos, cosas que de alguna manera nos van a permitir identificar cosas importantes dentro de la lectura. Ahora también para obtener diferentes puntos de vista va a ser algo muy preciso que nosotros podamos leer el texto y esta lectura de alguna manera a nosotros nos va a poder disipar dudas. No nos olvidemos que al leer siempre se nos quedan algunas dudas, entonces tenemos que buscar bibliografía que esté referida al tema, pero que sea de fuente de primera línea, es decir, que sea una bibliografía seleccionada y que tenga que ver con el tema, ¿no? Y a partir de esto nosotros vamos a poder plantear cuestionamientos, vamos a también poder revisar un material extra. Ahora sí, vamos ahora a las características de un lector crítico. Y es que todo lector debería poseer los siguientes puntos o las siguientes características para que pueda realmente cumplir con este cometido de ser un buen lector. Primero, debe ser investigador, debe revisar y no debe conformarse con una sola fuente, es decir, si tiene un libro, conformarse con el que solamente ha leído. No, debe investigar constantemente. Además, tiene que emitir opiniones, es decir, tiene que analizar de manera reflexiva lo que ha leído. Además de aquello, debe mantener una mentalidad abierta, es decir, una mentalidad de libertad de pensamiento, es decir, debe expresar lo que él piensa de la lectura y no siempre aceptar todos los criterios o juicios que de alguna manera le van a proponer como ciertos. Podría él también estar en contra y hacer un juicio valorativo en cuanto a la lectura realizada. Debe ser escéptico hasta cierto punto, es decir, creer solamente lo que él cree que es conveniente. Y si no está de acuerdo con algo, pues bueno, no. A continuación, en el esquema, ustedes podrán ver cómo es leer críticamente. Y es que tenemos una serie de pasos. Ahora vamos a ver las funciones de la lectura crítica. Todo texto y bueno, toda acción literaria tiene una función. En este caso, la lectura crítica tiene la función de analizar, compartir con otros textos o comparar con otros textos y también la función de evaluar. Cuando analizamos, ¿qué pasa en este momento? El lector lee el texto, ¿no? Y empieza a analizar si es positivo, si es negativo, lo interpreta, le saca un mensaje valorativo, vale decir, juzga lo que el autor le ha presentado. Comparar con otros textos. Una vez que el autor, en este caso el lector, ha leído,
puede comparar ese texto con otros similares. Además que puede buscar diferentes fuentes de información que le van a permitir obtener no solamente conocimiento, sino también información para que el tema que él haya podido estudiar sea más profundo y pueda distinguir los textos y pueda distinguir opiniones. Cuando hablamos también de evaluar, el lector, una vez que ya ha analizado, ha comparado, evalúa. Su objetivo es, de alguna manera, ver si la actuación del texto o los personajes, los temas que se han propuesto son buenos, son malos. De alguna manera, esto le va a permitir a él tener una posición frente al texto que ha leído. Ahora sí, veamos en cuenta y tomemos en cuenta estos aspectos. ¿Qué tiene que tomar en cuenta la lectura crítica? Permite vincular la información leída y entender el conocimiento más allá del texto. Cuando uno se inmiscuye demasiado en el texto que ha leído, puede incluso crear mundos imaginarios con este texto y puede de alguna manera cuestionarlo también. Incluye lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analítica. Es decir, no se conforma con un solo tema, sino que empieza a buscar más. También tomamos en cuenta que aumenta la efectividad de la lectura. Es decir, que el lector ya no solamente va a querer leer un texto, sino va a seguir leyendo otros textos. Excluye artículos de mala calidad. El lector aprende a seleccionar qué texto es positivo, qué texto es realmente valorativo y qué texto no le sirve a él, ¿no? Desarrolla el pensamiento crítico, que es esto, considero yo, lo que todos los maestros queremos desarrollar en nuestros estudiantes, el pensamiento crítico, ¿no? E incluye lectura cuidadosa, reflexiva y analítica. Esos son algunos de los puntos que tenemos que tomar en cuenta. Bien, vamos a tomar en cuenta ahora un aspecto muy importante, que es la crítica en nuestro contexto. Cuando hablamos de la crítica en nuestro contexto, tenemos que ver que la lectura crítica no solo permite adquirir conocimiento, sino también estimula hábitos de comprensión en relación a experiencias propias y ajenas. Es decir, encuentra un valor, sentido y aporte incluido en cuanto a comunicar algo con un significado pleno. Cumple un papel muy fundamental en la formación de ciudadanos y también de conocimientos y también forma, en este caso, personas responsables. Tomemos en cuenta que el desarrollo de todas las capacidades, ya sean básicas de comunicación, que le permiten al hombre insertarse, son parte de la crítica. Es decir, el hombre va a aprender esto a través de una buena lectura, ¿no? Y va a ampliar también su mundo y su cultura, ¿no? Ahora, veamos que los textos no solo ofrecen contenidos, sino que también son portadores de ideologías. ¿Cuántos de nosotros al leer un texto no hemos encontrado en algún momento atisbos de costumbres, hemos rescatado principios y hemos visto que estos de alguna manera le permiten a las personas identificarse, y no solamente a las personas, sino a una comunidad en pleno, ¿no? Entonces, la lectura crítica nos va a ayudar demasiado en nuestro contexto. Es por eso que decimos que es el pilar elemental, ya que nos permite introducir y formar un pensamiento crítico, lo cual conduce a ser un lector crítico. Espero que el tema que se ha desarrollado haya sido de tu completo agrado y más que nada de ayuda. Bueno, ahora espero que tomes en cuenta cada uno de los consejos que se ha ido dando en el tema para que tú puedas lograr hacer un buen lector crítico, es decir, puedas de alguna manera desarrollar el pensamiento crítico y a partir de ahora puedas aprender a seleccionar los textos que estás leyendo. Bueno, ha llegado el momento de la producción y es que ahora, con la ayuda de tu maestra y maestro, tú deberás desarrollar la lectura de un texto acorde a la edad y contexto en el cual tú te encuentras. Para ello, solicitarás su ayuda. Posterior a aquello, empezarás a emplear cada una de los consejos que se han desarrollado en la presente clase. Además, es muy importante que tú puedas revisar los textos de aprendizaje. Les invito a que puedan leer el texto Lo que he vivido de Bertrand Russell, que se encuentra en la plataforma educativa. No me encuentro más gustosa de poder sugerirles este texto y bueno, espero encontrarme con ustedes en una muy próxima oportunidad. Me despido. Muchas gracias. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.